Muy bendecido día, amada comunidad CMM Jóvenes. Dios les bendice. Esperamos se encuentren muy, pero muy bien. Nos encontramos una vez más aquí para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que, no siendo más, quiero invitarte a que nos dispongamos para entrar en intimidad con el Señor, para entrar en intimidad con nuestro amado. Aún en Pentecostés recibimos su Santo Espíritu, recibimos ese fuego, recibimos su amor, recibimos su alianza. Ven, Espíritu Santo de Dios, clamamos por tu unción, por tu visitación, por tu presencia. Clamamos por ti. Ven y llénanos, Espíritu Santo de Dios. Hoy exponemos nuestra realidad, exponemos nuestra semana, nuestros días difíciles, nuestra vida delante de ti, del defensor, del consolador, del que todo lo renueva, de aquel que día a día, al levantarnos, hace nuevas todas las cosas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Dile: ven, Espíritu Santo de Dios. Clamamos por ti. Dile conmigo: Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos. Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos. Dile: Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te anhelamos. Y ven con tu unción y visítanos. Dile una vez más: Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos. Manda tu fuego, sopla tu aliento y hazlo todo nuevo. Manda tu fuego, sopla tu aliento y hazlo todo nuevo. Espíritu de Dios, no tardes en venir. Espíritu de Dios, manifiéstate aquí. Espíritu de Dios, no tardes en venir. Espíritu de Dios, manifiéstate aquí. Manifiéstate aquí. Manifiéstate aquí. Ven, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate en este lugar, manifiéstate en este momento. Clamamos por tu presencia. Clama conmigo, clama conmigo. Anhela el Espíritu Santo de Dios hoy, ahora, en este momento. No hay otro día, no hay otro momento, es ahora. Anhélalo, anhélalo. Dile conmigo: Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos. Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos.
Gracias por tu visitación, gracias por tu fuego, por tu unción, por tu presencia en medio de nosotros. Santifícanos, llénanos, úngenos y permanece en medio de nosotros. Permanece en nuestros corazones, permanece con nosotros. Espíritu Santo de Dios, clamamos por ti, te necesitamos, te anhelamos, te deseamos. Aquí estás. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendito seas, Señor. Bendito. Honor y gloria a ti por siempre. Amén. Mis amados hermanos, qué alegría saludarlos. Reciban un saludo muy, muy especial en el nombre de nuestro Señor, de nuestro amado Jesús. Qué maravillosos momentos que vivimos juntos en la presencia de nuestro Dios. Siempre es bueno ir delante de nuestro Dios, siempre será bueno orar, porque tú y yo estamos profundamente necesitados de su presencia, de su Santo Espíritu, que es como esa fuerza que viene a lo profundo de nuestros corazones y nos renueva para seguir caminando, para no abandonar el camino, para seguir perseverando. Mis hermanos, y hoy vengo a ustedes con una enseñanza que sé que va a llegar si le permitimos y abrimos nuestro corazón a ella. Sé que el Espíritu Santo a través de esta enseñanza va a entrar a lo más profundo de nuestros corazones. Venimos en unos días difíciles, ya hemos tenido algunas enseñanzas y la realidad es que continúa el sufrimiento, continúan las dificultades, a veces incluso hasta más difíciles, hasta más duras las pruebas que estamos viviendo como cristianos, como nación, incluso acá desde Colombia, desde donde les hablamos, y como humanidad entera, porque estamos siendo golpeados por una y otra realidad. Mis hermanos, y debemos saber que nuestro Dios no es lejano a todas estas circunstancias, a todas estas realidades. Uno de los nombres que en la Biblia aparece para nuestro Dios es el Roí, que se lo dio a Agar. Agar era esta esclava de Abraham, con la cual pues Dios le dio a Abraham una promesa que iba a tener un hijo, pero pues Sara era su esposa, pero como ella era estéril, ella pensó que no era con ella la promesa, sino que más bien era con su esclava. Y entonces Abraham tuvo un hijo con Agar, pero luego Sara fue muy gracioso porque después de que le dijo que se acostara con ella, ¿cierto? Que tuviera el hijo con Agar, después ya sintió un rechazo en el corazón por ella y hizo que ella se fuera, le pidió a Abraham que la desterrara. Y entonces ella estaba sufriendo, estaba muy, muy triste y pensaba que se iba a morir con su hijo Ismael. Pero el Señor le habló, el Señor se le presentó y le dio una promesa a Agar y le dijo que no iba a morir, sino que iba a vivir y que ese hijo iba a ser importante y que de él descenderían muchísimos pueblos, muchísimas naciones. También Dios cumplió su promesa a Abraham, no solo por medio de Isaac, sino también por medio de Ismael, por medio del hijo de Agar. Y entonces Agar en esta circunstancia pronunció ese nombre de Dios, dijo: el Dios que me ve, el Dios que ve. Incluso hizo un pozo Agar que dijo: el pozo del que vive y me ve, en honor del Señor, del que vive y me ve. Mis amados hermanos, lo primero que quiero que sepas en este momento es que Dios no está muerto. Y no es ciego ni sordo, ni es lejano de nuestras realidades, ni es lejano de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias. Dios nos está viendo atentamente. Es un Padre que está pendiente de nosotros. Y hoy, mis hermanos, quiero meditar un poco en esta realidad de cómo Dios está pendiente de nuestras realidades, de nuestras circunstancias. A Él es que debemos recurrir porque Él se preocupa por nosotros. A Él es que debemos recurrir en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad. No es a otro lugar, mi hermano, al que tú y yo debamos ir, sino a los pies de nuestro amado Salvador, a los pies de nuestro amado Jesús. Allí debemos ir tú y yo. ¿Y cómo le llamamos nosotros a eso? A ir todo el tiempo delante del Señor, a hablar, a expresarle nuestra realidad, a expresarle nuestra circunstancia, lo que hay en nuestro corazón, nuestro dolor, incluso también nuestra alegría. A eso le llamamos nosotros, mi hermano, la oración. Es la oración, es ese ir a compartir con el Señor, es ese ir a pasar tiempo con Dios, es el hablar con el Señor por medio también de su palabra, de la música, como lo hacíamos en un momento, hace un instante. Mis hermanos,
es la oración. Y sabes, no sé si así a ti te ha pasado, pero en medio de estas circunstancias muchos de nosotros nos hemos sentido como impotentes, como sin saber qué podemos hacer. Y uno dice, pero ¿qué es esta sensación tan triste que no siento que no puedo hacer nada? ¿Qué podría hacer yo para cambiar todo esto que está pasando a mi alrededor? ¿Qué podría hacer yo para cambiar la realidad de mi país, la realidad de esta enfermedad, la realidad económica, la incertidumbre, el dolor, la muerte, la tristeza, la pobreza? Mis hermanos, y nos vemos como con las manos atadas y no sabemos qué debemos hacer, mis hermanos, y a veces se nos olvida que tú y yo podemos orar. O a veces llegamos incluso, no, pues vamos a orar por eso, pero se nos convierte como en una muletilla, como en una excusa, como en una frase de cajón, y vemos como la oración como, no, hay que orar por eso, y es como simplemente como para rellenar o como para finalizar la conversación o como ante no tener una mejor solución, entonces pues oremos, ¿cierto? Es como la última de las opciones, pero no de la última porque sea el último recurso, sino porque es como la menos importante. Mi hermano, qué equivocados estamos a veces si hablamos de la oración de esa manera. Mi hermano, hoy vamos a hablar del poder de la oración y aún más del poder de la oración de intercesión, porque vamos a ver que tú y yo como hijos de Dios tenemos ese llamado a la oración, y para nosotros la oración no es el último de los recursos o el menos importante, sino quizás es el primero, es nuestra prioridad, porque sabes, es esa oración la que mueve la mano de aquel que todo lo puede. Es la mano de Dios, mi hermano, el que tiene poder sobre todas las cosas visibles y no visibles para moverse en favor nuestro. Por eso la oración de intercesión en un hijo de Dios debe ser prioridad. No es una frase de cajón, hay verdadero poder en la oración. Y eso es lo que vamos a meditar en este día, mis hermanos. Eso es lo que vamos a meditar en este día. Y quiero invitarlos a que vayamos juntos a la palabra de Dios, a la primera carta a Timoteo 2, capítulo 2, versículo de 1 al 4. Mira lo que dice el apóstol allí. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Mi hermano, qué tremenda esta palabra que el Señor nos regala. Qué fuerte, qué oportuno, mi hermano, esto que nos estaba, que le decía el apóstol San Pablo allí a Timoteo en esa carta. Mira qué oportuno, mira, dice, se debe orar por los que gobiernan, mi hermano, y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica. Mi hermano, se parece esto un poco a nuestra realidad, ¿cierto? Pero se parece al contrario, porque eso es lo que nos ha pasado, es que hemos dejado de orar por los que gobiernan, hemos dejado de orar por las autoridades, hemos dejado de orar, por ejemplo, por los alcaldes, por el presidente, por los concejales, por los ministros, por los senadores, hemos dejado, o como sea que se llamen allí en tu país, pero aquellos congresistas, los que legislan, los que gobiernan, por las autoridades civiles, también las públicas, las militares, la policía, el ejército, la armada. Hemos dejado de orar por nuestras autoridades. ¿Y sabes qué pasa? Pues si cuando oramos por ellos nos espera una vida en paz y tranquila, pues ¿qué crees que pasa cuando dejamos de orar? Cuando tú y yo abandonamos la oración por los gobernantes y por las autoridades, pues nos espera una vida en guerra e intranquila. Y qué parecido, qué tremendo esto que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos está pasando. Mi hermano, es que tú y yo, como hijos de Dios, nos hemos olvidado de la oración de clamor delante de nuestro Dios por nuestra realidad, por nuestro país, por nuestras ciudades. Y hoy el Señor quiere que volvamos a la oración. Eso es lo que el Señor nos está llamando, mis hermanos. Como bautizados, tú y yo hemos sido bautizados, y cuando somos bautizados, somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Tendremos ya más tiempo para profundizar en cada uno de estos títulos que nos dan el bautismo. Pero el sacerdote es aquel que tiene esa posibilidad de presentar las oraciones del pueblo delante del Señor. Y claro, hay un sacerdocio ordenado, ¿cierto? La orden sacerdotal, un ministro consagrado. Pero tú y yo en ese bautismo también tenemos esa capacidad de ir delante de nuestro Dios y presentar oración, presentar nuestro clamor, nuestra súplica, no solamente en nombre propio, sino en nombre de otros. Por eso es que somos sacerdotes.
sacerdotes, no solamente oramos por tus necesidades, tú oras por tus necesidades, sino que tienes el poder, mi hermano, de orar por las necesidades de los demás, de tu familia, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu nación, de este mundo. Tienes ese poder. Y si no lo conocías, mi hermano, hoy el Señor quiere que lo sepas, que tienes ese poder. El Espíritu Santo que recibíamos incluso hace 8 días en el Pentecostés, te quiere activar para que ores y para que puedas ser un intercesor, para que puedas elevar una oración y un clamor delante del Señor, no solamente por ti, sino por tantas personas que lo necesitan. Mi hermano, cada persona está en el deber de orar por aquello que Dios le ha dado, por aquel lugar en el que Dios lo ha puesto. Tú y yo debemos reconocer que la autoridad viene de Dios, porque así lo enseña la palabra de Dios. Toda autoridad proviene de Dios, y cuando tú tienes autoridad sobre algo, entonces eres el más propicio para orar. ¿Sabes? La realidad es que nos hemos olvidado de orar por nuestros gobernantes. Pero también hay otra realidad, y es que quizás nuestros gobernantes se han olvidado de orar, y ya no tenemos gobernantes piadosos, ya no tenemos alcaldes que públicamente oren. Y hace poco lo veíamos de una nación de las más quizás poderosas de la tierra, como tenían un día dedicado a Dios, y ahora ya no quieren ni mencionar la palabra Dios, simplemente un día como para la espiritualidad. Ya los gobernantes no quieren nombrar a Dios, ya no se quieren comprometer, ya no quieren dedicar espacios a la oración, a clamar para que Dios se acuerde de nuestras necesidades, de nuestros países, y nos dé paz, nos dé prosperidad, nos dé salud. Mi hermano, nos hemos olvidado de la oración, pero es importante que volvamos a ella. Tú tienes autoridad, mi hermano, tienes autoridad en aquello que Dios te ha concedido. Tú, por ejemplo, eres ciudadano, ¿cierto? De una ciudad, valga la redundancia, tienes una pertenencia a una nación también. ¿Qué mejor que tú para orar? Yo puedo orar por otro país que no es el mío, claro que lo puedo hacer, pero qué mejor que orar por el que es el mío, por mi país, porque tengo autoridad acá, porque yo me llamo, por ejemplo, en mi caso, yo soy colombiano, tengo el deber delante de Dios de orar por Colombia. También lo puedo hacer por los hermanos de otros países, pero tenemos que empezar a orar por ese lugar en el que Dios nos constituyó en autoridad. Por ejemplo, aquellos que tienen un hogar, que son padres de familia, pues Dios los ha constituido en autoridad delante de su esposa, delante de sus hijos, a las esposas delante de su hogar, de sus hijos, y tienen esa autoridad para orar. Debemos ejercer ese poder de intercesión, mi hermano. No podemos estar más simplemente como espectadores mientras el mundo se va desgajando a pedazos, mientras todo a nuestro alrededor sufre y se destruye y se derrumba, y tú y yo simplemente mirando como si fuéramos, digamos, pasajeros en este viaje, simplemente espectadores de esta película. No, mi hermano, tú y yo estamos llamados a ser protagonistas a través de la oración. Tenemos que empezar a cuidar por medio de la oración. ¿Y sabes por qué hay autoridad en esa oración? Porque cuando tú y yo le presentamos a Dios una realidad, por ejemplo, vamos a orar, ahorita vamos a poner esto en práctica. Por ejemplo, yo oro por ustedes y puedo orar por esta comunidad de jóvenes, porque el Señor me dio la posibilidad de estar aquí delante de ustedes orando, enseñando, y yo oro por ustedes, por sus vidas, para que el Señor les dé el don de la perseverancia, los guarde y que ninguno se pierda. Y yo oro por ustedes. ¿Y sabes por qué hay poder ahí? Porque cuando yo oro por esta comunidad, entonces lo que yo estoy haciendo es decirle: Señor, tú tienes la autoridad sobre esta área de mi vida, sobre esta comunidad o sobre mi familia, sobre mi noviazgo, por ejemplo. Señor, tú tienes la autoridad sobre este noviazgo, y le permito a Dios, con su realidad, con su espíritu, venir a intervenir sobre ese noviazgo, sobre esa comunidad, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu nación. Sobre cualquier cosa que el Señor te haya confiado, tú le estás diciendo: Señor, te entrego la autoridad, te reconozco como que tú tienes el poder para cambiar, para que esto esté bajo tu voluntad. Y entonces allí es donde tú y yo empezamos a ver el cambio, no antes, porque Dios trabaja con el hombre. No se nos puede olvidar que Dios trabaja con el hombre. Si tú quieres ver obras poderosas, debes orar, debes clamar a Dios en oración para que Dios venga e intervenga. Si tú no lo llamas, Dios no va a venir. Si tú no autorizas a Dios a entrar en tu vida, a entrar en tu ciudad, a entrar en tu nación, pues Dios no va a venir. Dios es caballero, siempre está allí atento a que tú lo llames, a que tú lo invites. Esa es la oración de intercesión, mi hermano. Es invitar a Dios a que participe de toda la realidad de nuestra vida y de la realidad que nos rodea, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Mi hermano, esa es la invitación. Y para finalizar, quiero que meditemos juntos en la
en un pasaje del Éxodo de la Biblia, donde Moisés es un ejemplo de ese ser que estaba en autoridad, de ese hombre que estaba en autoridad delante del pueblo de Israel, y cómo su oración de intercesión cambió por completo el rumbo de la batalla e hizo que el pueblo ganara. Dios le concedió la victoria al pueblo de Israel por medio de esa oración de intercesión de Moisés. Está en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 15. Dice: los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte, con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, levantaba sus brazos, clamaba a Dios, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Cuando Moisés dejaba de clamar, bajaba esa guardia, entonces dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso, y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Moisés hizo un altar al que puso por nombre: el Señor es mi bandera. Mi hermano, mira qué interesante este texto, y lo que le pasaba a Moisés es muy claro. Cuando Moisés oraba al Señor, oraba por ese pueblo, entonces el pueblo recibía esa ayuda de parte de Dios y vencía. Pero Moisés bajaba sus brazos y el pueblo era derrotado, el pueblo de Israel era derrotado. Mi hermano, no nos podemos cansar, tenemos que orar. Así como Moisés tenía esa autoridad y él clamaba, él no estaba en la batalla, él no estaba quizás abajo en primera fila con el arco, con la flecha, con la espada, con los escudos. No estaba allí en los carros de combate. Él estaba en lo alto del monte simplemente viendo la batalla. Pero mira que la oración de ese solo hombre, esa oración de Moisés, que no estaba metido en la pelea, hacía que cambiara por completo el curso de la batalla. Cambió por completo. Así que puede que tú y yo no seamos los congresistas, puede que tú y yo no seamos el presidente, puede que tú y yo no estemos en la fuerza pública, no estemos en primera línea, ni en las protestas, o no tengamos el poder para con nuestras decisiones cambiar el rumbo de una nación, o no seamos los científicos que pueden desarrollar nuevas vacunas, o que podamos erradicar el virus de alguna manera. Puede que sí, pero puede que no lo sea. Seguramente es la realidad de la mayoría de nosotros. Pero recuerda, Moisés, él no estaba allí en primera línea, pero la oración de este solo hombre cambió por completo el rumbo de la batalla. Eso es lo que el Señor tiene para decirte. Mi hermano, tu oración, la de uno tan solo, tu oración puede hacer la diferencia en cualquier situación de la vida. En cualquier situación, sin importar cuál sea y cuán grande sea la batalla, tu oración puede hacer la diferencia. Entonces ahora cuando tú digas vamos a orar, no lo digas como frase de cajón, dilo con el poder que significa la oración, sabiendo que tu oración puede hacer la diferencia, mi hermano, puede cambiar por completo el rumbo de la batalla. Y finalmente estos 3 punticos: Moisés oró hasta el cansancio. Mi hermano, no simplemente dijo: Señor, que los israelitas venzan, y se dio cuenta que no, y se cansó y salió. No, hasta que se quedó sin fuerzas y le tuvieron que ayudar. Eso es otra importante. Moisés se rodeó de otras personas. Mi hermano, cuando intercedemos y nos unimos, nos ponemos de acuerdo con otros hermanos, hacemos la diferencia. Ustedes están en redes, en seccionales, en familias de fe. Si hacen parte de la comunidad María Mediadora, o si son de otras comunidades, pues participan de otra iglesia, de nuestra iglesia católica, por medio de otra comunidad, de otro carisma. Pónganse de acuerdo con sus hermanos y pongámonos todos en un solo clamor. Llamémonos, reunámonos, videollamadas, y oremos juntos, intercedamos, que esa oración tiene mucho poder. Y finalmente Moisés oró hasta obtener la victoria. Mi hermano, Moisés, a pesar de que se cansaba, buscó rodearse de otras personas, le ayudaron, pero no bajó los brazos hasta que el pueblo salió victoriosos. A veces lo que nos falta es perseverancia. A veces queremos ver el cambio de un momento a otro y oramos y vemos que no pasa nada y entonces desistimos. No, mi hermano, a imagen de Moisés, hay que perseverar en la oración, porque el que persevera hasta el final, ese alcanzará la victoria. Amén. Mi hermano, vamos a continuar en presencia del Señor. Quiero invitar a que si me ayudan con la administración.
Y vamos a orar, vamos a poner en práctica esto, así calienticos en la prédica, en la presencia del Señor. Vamos a hacer este ejercicio corto de oración. Es muy sencillo para que tú aprendas esto y lo guardes en tu corazón y lo puedas hacer todos los días de tu vida, en todo momento. Es bueno orar, es bueno interceder, y por cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, lo puedes hacer. Y basta con que ponte de pie o ponte de rodillas, abre tus manos un poco, cierra tus ojos, y juntos en la presencia del Señor vamos a pedir el Espíritu Santo. Le decimos: ven, Espíritu Santo. Y lo pedimos a Él porque Él es el que nos enseña a orar. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Por eso te decimos: ven, Espíritu Santo de Dios, llena lo profundo de mi ser, llena lo profundo de mi corazón. Enséñame a orar, enséñame a clamar, que de mi corazón salgan las palabras adecuadas para orar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Y una vez con el Espíritu Santo, vamos a expresarle a nuestro Dios aquello que queremos contarle, aquello por lo cual le queremos pedir, con toda sinceridad, mi hermano. No tiene que ser una oración sofisticada, súper elaborada, no, con la sinceridad de tu corazón, como quien le habla a un padre, a un amigo que Jesús nos llamó amigos. Le decimos: Señor, mira nuestra realidad. Señor, estamos sufriendo, Señor, ante cosas que nos superan. Por eso te necesitamos. Sufrimos a merced de un virus, Señor, que ni siquiera vemos, que no entendemos, que no sabemos ni siquiera cómo actúa en la mayoría de los casos, Señor. Y nos ha diezmado, ha hecho que perdamos seres queridos. Señor, por eso te pedimos que vengas. Dile al Señor: ¿qué quieres que el Señor haga? El Señor dice: ¿qué quieres que haga? Yo puedo, claro, porque el Señor tiene todo el poder, pero ¿qué quieres que haga? Entonces tú y yo le decimos: Señor, esta es la situación y queremos que vengas a sanarnos. Queremos que con tu poder, Señor, le digas al virus: basta ya, que se detengan los contagios, que no avance más. Podemos orar también por nuestros pueblos, por nuestras naciones. Señor, mira el dolor que hay en nuestra nación. Yo especialmente oro por Colombia, porque es de donde soy. Te oro por nuestras ciudades, por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, Señor. Toca sus corazones. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, Señor. Con tu poder, que toques el corazón de todos los gobernantes, de los manifestantes, de los diferentes miembros de sindicatos, de gremios, Señor, para que conforme a tu palabra, Señor, quieran lo mejor para todos. Señor, que se haga tu voluntad. Yo te pido, Señor, como tú mismo, Jesús, nos enseñaste a pedirlo en el Padre Nuestro: venga tu reino, Señor, que se establezca tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor, porque mientras estemos lejos de ti, nada va a estar bien. Seguirá la injusticia, seguirá el dolor, el sufrimiento. Por eso te pido, Señor, que vengas y establezcas tu reino. Te pido, Señor, por aquellos que sufren, por aquellos que están sufriendo en la escasez económica, por aquellos empresarios que están teniendo que cerrar sus empresas, por aquellos que están perdiendo su trabajo, por toda esta realidad. Señor, ten misericordia. Ven, Señor, y haz misericordia, que haya una solución, una salida, Señor, a toda esta realidad. Mi hermano, es tan sencillo como esto. Es simplemente comentarle al Señor, decir: mira, esta es la realidad, en esto estamos, esto hay en nuestros corazones, hay en nuestra realidad, y te confiamos a ti, Señor, para que vengas y hagas esto. Mi hermano, ese es el poder del intercesor. Es aquel que simplemente va delante del Señor y reconoce su necesidad, y reconoce sobre todo el poder que tiene Dios para hacer algo al respecto. En ese momento, preséntale al Señor lo que tú quieras. Preséntale tu noviazgo, preséntale tu red. Mi hermano líder, preséntale tu red al Señor. Preséntale la vida de tus hijos espirituales, de aquellas personas con las que caminas en la fe. Hermano mío, preséntale tu familia, tus seres queridos. Presenta si hay enfermedad, si hay dolor. Presenta aquello que hay en tu corazón, aquella necesidad, pero no solamente la tuya. Piensa en los demás. Piensa en toda la necesidad que hay. Y recuerda, la oración de un solo hombre puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia, así como la hizo la oración de Moisés. Hermano, no te canses de orar. No te canses de presentarle al Señor, porque esa es nuestra realidad, ese es nuestro problema. Nos olvidamos del Señor y entonces ya no lo vemos más, ya no vemos sus obras en nuestra vida, en nuestra sociedad. Ven, Señor,
Te pido finalmente, Señor, que nos regales el don de la perseverancia a todos. Especialmente, Señor, te oro por esta comunidad de jóvenes que se conecta, que sigue esta transmisión, para que les des el don de la perseverancia, Señor. No permitas que el enemigo se robe la semilla que tú plantas en nuestras vidas. Que se robe, Señor, nuestra entrega a ti, nuestro deseo de seguirte, nuestro deseo de servirte. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, confiados, fortalecidos en ti, sabiendo que tú respondes nuestra oración y que tienes todo el poder, Señor, todo el poder para cambiar nuestra realidad. Gloria, honra y honor a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ahí queda la tarea. Esa es la enseñanza del día de hoy y esta es la práctica, mi hermano. Nos queda de tarea. Si pones esto en práctica, te aseguro que tu vida va a cambiar y a través de tu vida muchas vidas van a cambiar. Tú eres un intercesor, tiene mucho poder tu oración delante del Señor, así que no desperdicies ese llamado, no desperdicies ese poder que hay en tu oración, mi hermano. La oración mueve la mano de Dios que es todopoderoso. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que los continúe bendiciendo y continúen firmes en la oración, firmes en la presencia del Espíritu Santo. Saben que los amamos mucho, que incansablemente estamos orando por ustedes todos los días, todo el tiempo estamos orando por ustedes. Oren también ustedes por nosotros, los amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que el Señor los bendiga y finalicemos consagrándonos a nuestra Madre del Cielo, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos amas y nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Chao, chao.